momento. Vamos a continuar ahora con la grabación. Ahora sí, empezamos la grabación. Bien. Bueno, bienvenidos a lo que es el taller electromecánico de la carrera de electricidad industrial, ¿no? Como les decía, mi nombre, soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Quispet. Bien. El día de hoy vamos a avanzar lo que son medidas, ¿no? Lo primordial, lo que sería la medición. Esto viene de lo que sería metrología, que proviene como varias palabras, varios vocablos que hemos escuchado del griego, ¿no? De los cuales metrón significa medida y logos significa estudio. Entonces, esta parte de la metrología tiene por objetivo estudiar lo que son los sistemas de medida. Tanto lo que sería parte mecánica, parte eléctrica, ¿no? Necesita manejar lo que sería, como vemos este instrumento, que es un pie de rey o también un micrómetro. ¿Para qué? Para poder medir ciertos calibres, sobre todo de los cables, ¿no? De memoria, uno, cuando está iniciando, como está iniciando a nivel 100, no conocen el tamaño del cable, ¿no? O sea, no pueden decir directamente, este es un AW número 10, número 12, 15, ¿no? 8. Eso lo van ganando con la práctica. Y como primero tienen que ir midiendo el diámetro del alambre, para poder ir seleccionando el cable o el alambre adecuado para la instalación que necesitan. Bien. ¿Quién me puede definir qué es medir? ¿Qué significa medir? A ver, para ir conociéndonos. Determinar una longitud. ¿No? Cuando decimos medir, ¿no? Podemos medir lo que es longitud, exterior, interior, profundidad, ¿no? Espesor, todo eso. Pero, ¿qué es medir? ¿No? ¿Qué realizas al medir? ¿Cuál? Sí, es una magnitud. Hay una magnitud de por medio al momento de medir, ¿no? En sí medir es comparar, ¿no? Tenemos una magnitud, como dices, ¿no? Y es comparar esa magnitud o ese resultado con una medida patrón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poder medir el interior, ¿no? Tengo mi interior y yo voy a utilizar lo que sería un instrumento de medición o una medida patrón, ¿no? Aquí tengo la medición, ¿no? En esta regla del pie de rey, ¿no? Entonces, medir, ¿qué es? Comparar. No tiene que olvidarse esa palabrita, comparar. ¿Qué vamos a comparar? Un resultado, una magnitud, una medida, ¿no? Como quieren decirle esta parte, con una unidad de medida patrón o un patrón directamente, ¿no? En este caso, el instrumento es nuestro patrón, ¿no? Nuestra medida patrón. Y aquí tenemos lo que sería nuestra magnitud, que queremos comparar, cuánto mide, ¿no? Entonces ya conocen lo que sería el concepto de medir, ¿no? Comparar un resultado con una unidad de medida patrón. ¿No? Entre ellas tenemos lo que es
mediciones directas. ¿Qué es una medición directa? ¿No? Aquí yo tengo el instrumento de medición, tengo lo que es el objeto a medir y lo comparo directamente. ¿No? ¿No? Lo pongo al ras y hasta donde mide, ¿no? Aproximadamente 14 centímetros. ¿No? Listo. Entonces la medida directa, como lo indica su nombre, es realizarlo directamente. El objeto a medir y el patrón o el instrumento de medición. Este tipo de medida es la más usual, la que tiene menos errores. Claro que puede haber uno que otro error ya dependiendo del operador, va a depender también un error del instrumento y del método que está realizando para poder medir. Más adelante vamos a estar hablando de lo que serían los tipos de errores que podemos ver al momento de realizar lo que son las mediciones. ¿No? En un caso eléctrico, ¿no? Tenemos nuestro multímetro y medimos directamente, por ejemplo, la toma, ¿no? Cuánto está botando. ¿No? Medimos de una manera directa. ¿No? Si están los 220, si no hay nada, sería de una manera directa. Así como hay algo directo, también tiene que haber algo indirecto, ¿no? Entonces también hay una medida indirecta. El cual, la medida indirecta, tenemos que comparar primeramente nuestro objeto con alguna referencia. Y posteriormente recién utilizamos lo que es una medida patrón. Por ejemplo, ese lapicero que veíamos en el anterior dibujo, podemos comparar, digamos, con este compás, ¿no? Vamos a medir con el compás y luego posteriormente lo llevamos a lo que sería una escala de referencia, ¿no? Una regla, un pie de rey, etc. Porque quizás en el momento no tenemos algún instrumento para poder realizar la medida directa, ¿no? O podemos tomar, digamos, de su silueta en alguna hoja, podemos tomar algún cordón, un alambre, ¿no? Para poder tomar la medida que necesitamos y luego comparar lo que sería con nuestro instrumento de medición. Una medida indirecta para lo que sería la parte eléctrica tendríamos lo que sería aplicación de fórmulas, ¿no? Tenemos lo que sería la ley de Ohm, ¿no? Podemos tener la corriente, pero queremos medir el voltaje, pero no tenemos voltímetro, ¿no? Pero sabemos cuánta corriente está pasando, tenemos la resistencia y simplemente despejamos, ¿no? Eso con una medida indirecta. Bien, ¿no? Como veíamos, tenemos lo que serían medidas, distintos tipos de medidas, entre los que tenemos lineales y angulares. En los lineales, ¿no? Tenemos, como dijimos al inicio, directas e indirectas. Una medida directa podemos utilizar lo que serían trazos o divisiones, regla, flexo, pie de rey o vernier. Con algún tornillo micrométrico, como les decía, el micrómetro. Tenemos calibres, por ejemplo, para los alambres para rebobinado de motores, hay calibres directos para seleccionar lo que sería el alambre que estamos queriendo rebobinar. Hay comparadores en la parte de indirectas, ¿no? Para poder comparar de una manera trigonométrica, igual para poder hallar algunos ángulos y demás de algunos elementos. O como les decía, también entra lo que sería en esta parte las fórmulas, ¿no? En la parte indirecta. En la parte angular, de igual forma, directa e indirecta, ¿no?
con trazos subdivisiones tenemos desde un transportador simple, el cual sería un transportador que conocemos, ¿no? Que lo han debido utilizar en artes plásticas y ahí en su estuche geométrico, ¿no? Goniómetro, que es un instrumento ya un poquito más avanzado que puede medir incluso no solo grados centígrados, sino también mide lo que son minutos para una medida un poco más exacta, ¿no? Escuadra, etc. Algunas dimensiones fijas, ¿no? Patrones ya con cierto ángulo, calibradores. Y en la parte indirecta, como siempre, fórmulas trigonométricas, ¿no? Regla de senos, aquí entre igual las fórmulas que tenemos para hallar lo que sería el desfase de nuestras corrientes también en la parte eléctrica, para poder hallar los distintos desfases que sufre la corriente, porque no es totalmente estable, va a depender siempre de nuestra carga, ¿no? Si es una carga capacitiva o es una carga inductiva. Va a haber un desfase de nuestra corriente y de nuestra tensión, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces continuamos con lo que sería errores en la medición, ¿no? Al momento de realizar, como les decía, una medición, podemos presentar algunos errores, ¿no? Y estos pueden ser despreciables porque pueden ser muy pequeños o pueden ser significativos. Eso va a depender mucho de la circunstancia que estamos realizando en ese momento, ¿no? Para aplicación que vamos a realizar, si tiene que ser con mayor precisión o no es necesaria mucha precisión, ¿no? Pero va a depender, como les decía, tanto del operario como del instrumento. Podemos ver aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto mide? 39,80. Supuestamente ese patrón, ese bloque patrón es de 40 milímetros, ¿no? Y está sufriendo un pequeño error. Puede ser porque se ha descalibrado el instrumento, puede ser error del operador al momento de poner a cero el instrumento, que este es un instrumento digital que se puede tarar, poner a cero. Entonces va a deber, como dice aquí, la imperfección de los sentidos, de los medios, de la observación del operario, las teorías que se va a aplicar, el método, ¿no? De los instrumentos de medición, como también depende mucho del operador, del estado del ánimo también del operador, ¿no? Uno cuando está desmotivado, está decaído, ha tenido un mal día, la dejó su chica, ¿no? Miles de cosas que no te pueden dejar concentrar, ¿no? Siempre estás pensativo, pensando en eso, pensando en algo, entonces también te afecta al momento de realizar el trabajo, al momento de realizar mediciones, ¿no? Entonces, tanto influye lo que sería el instrumento como el operario. Bien, entonces clasificaremos estos errores. Tenemos error por el instrumento, como por ejemplo aquí tenemos el pie de rey. Para los que no conocían, o para alguno que quizás conoce, ¿no? El pie de rey es un instrumento para poder medir lo que serían exteriores, interiores, la longitud, la profundidad, ¿no? Tanto en milímetros como en pulgadas. Puede tener defectos de fábrica, sí puede tener. Puede tener que no esté completamente paralelo a lo que sería esta regla. Puede tener un pequeño juego que puede ocasionar lo que sería un error al momento de realizar la medición. Puede presentar deformaciones, como se fabrican en masa, de manera industrial, automática o semiautomática, pueden presentar quizás alguna deformación en sus puntas, ¿no? En sus mordazas,
o en la parte de la regla también. Algunas imperfecciones, una parte porosa, no puede contar con quizás algún tornillo que tenga. Entonces esa parte viene siendo más que todo de fábrica, algún error que haya tenido. Como segundo error, tenemos lo que sería igual el error del operador. En lo que sería el error del operador, tenemos una falta de agudeza visual, ¿no? Al momento de realizar las mediciones, el operador tiene que estar con sus 5 sentidos alerta, ¿no? No solo porque puede causarle algún daño a él mismo, sino al instrumento o al circuito que está realizando, que está midiendo, puede ocasionar algún corte, ¿no? Entonces, en un error del operador podría ser la falta de agudeza visual, ¿no? Tiene que estar, como se decía, con sus 5 sentidos ahí al momento de realizar la medición. Como les decía, puede tener algún descuido por parte de la parte sentimental, quizás, de la preocupación, problemas familiares, etcétera. Quizás puede descuidarse al momento de realizar alguna medición, ¿no? Quizás tenía que bajar el disyuntor térmico y no lo hizo y quiere realizar la medición quizás de resistencia, ¿no? O de continuidad, en el caso que no necesitamos que esté energizado el circuito, ¿no? Puede tener ese descuido. Otro error del operador sería la parte del cansancio. Quiere que ya termine su turno e irse y así, ¿no? Lo mismo digamos ahora en las clases virtuales, ¿no? Por cansancio quizás trabaja y digamos ya le da un poco de flojera entrar, o si entra se conecta y lo deja ahí, ¿no? Deja que estemos hablando. Entonces eso por parte del error del operador. Sentimental, la parte anímica del operador al momento de realizar lo que son las distintas mediciones. Varios estudiantes anteriormente, ¿no? Entonces estos instrumentos sospechosos pueden producir igual un error. Instrumentos con anormalidades, ¿no? Por ejemplo, un multímetro, el cual notamos que no está girando completamente, se está trabando en algún momento de selección y es una normalidad, que no puede realizar ciertas medidas, ¿no? El mal funcionamiento, ¿no? Quizás la batería está baja, ¿no? De igual forma, va a producir un mal funcionamiento del instrumento, no voy a poder realizar las medidas adecuadas, va a tener un pequeño desfase. Después tendríamos lo que es error por la fuerza ejercida, ¿no? Cuando ejercemos mucha fuerza, podemos provocar deformaciones en los elementos, en las piezas, en lo que estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a medir, como les decía, con el pie de rey, el calibre de un alambre, para saber qué conductor es y así cuál debo comprar para poder rebobinar. Si es muy delgado, ¿no? Si lo presiono demasiado fuerte, lo puedo ir cortando, ¿no? Entonces no va a ser la medida adecuada. Ya he realizado lo que es una variación de su medida. También puedo producir lo que sería deformaciones en el instrumento, ¿no? Por ejemplo, al momento de realizar ¿no? el testeo, realizar alguna medición con el multímetro, si presiono demasiado fuerte lo que serían las puntas, puedo doblarlas. Más que todo de los instrumentos que son más chinitos, ¿no?
de los que son económicos, sus chicotillos, sus puntas no son muy finas. Entonces, al momento de presionar demasiado, incluso se puede quebrar porque el plástico del cual están hechos no es muy bueno. Bien. ¿Qué más? Tenemos lo que sería error por el instrumento inadecuado, ¿no? Entonces, para realizar alguna medición, yo tengo que elegir mi instrumento, ¿no? Si voy a realizar medición de voltaje, entonces lo mejor que tengo para utilizar es un voltímetro o un multímetro, ¿no? Que tengo para seleccionar lo que es voltaje en cierto rango. Si yo necesito medir corriente, precisamente solo corriente, puedo utilizar igual multímetro, pero me conviene utilizar lo que sería una pinza amperimétrica, ¿no? Para poder realizar esta medida. Si yo solo quiero medir lo que sería continuidad, de igual forma puedo utilizar el multímetro en la parte de continuidad o un instrumento directamente para medir continuidad. Este error, por eso igual va a depender del rango de medición. Este rango de medición tenemos que emplearlo de una manera adecuada. Por ejemplo, si necesitamos medir nuestra tensión, digamos de 220, ¿no? 220 voltios. En nuestro multímetro tenemos que seleccionar, primero que nada, corriente alterna, ¿no? Corriente alterna. Tenemos aquí sector de corriente continua, corriente alterna. Entonces seleccionamos corriente alterna. Y tenemos que ir al valor que sea el inmediato superior de esta medida. Si quiero medir entonces la toma que sea de 220, tengo que ir al rango de medición que sea de 300, 500 o 700, dependiendo lo que tenga nuestro multímetro. Hay algunos que miden hasta 300, hay otros que hasta 500, 700, 1000, dependiendo la calidad del instrumento. Entonces, si voy a medir 220 voltios, más o menos puedo tener una demasía que puede llegar hasta 230 y puede ser incluso hasta 200, de 200 a 230 puede ir variando, ¿no? Entonces automáticamente tengo que elegir la escala superior. Puedo elegir 300, 500 o 700, dependiendo de lo que tenga mi instrumento. Lo mismo para corriente, ¿no? Si voy a medir corriente, ¿no? Por ejemplo 10 amperios, ¿no? Entonces aquí en el selector de mi pinza amperimétrica voy a seleccionar el inmediato superior, que puede ser 50 o 100 amperios, ¿no? Al más cercano, ¿no? Si es 10, entonces puedo seleccionar 50. Si hay 20 para poder seleccionar 20 amperios, entonces selecciono el 20. ¿Qué pasa si yo tengo aquí la medida, no ve, de 10 amperios? Tengo que medir 10 amperios. Y selecciono 100 amperios como mi rango. Entonces el rango es demasiado amplio, desde 10 amperios hasta 100. Entonces eso va a producir lo que sería un error en la medición, porque es un rango muy amplio. Si bajo a 50, entonces el error va a disminuir. Si bajo a 20, la medida es mucho más exacta. No totalmente, porque para ello tendría que ser, en lo posible, un multímetro autorrango, el cual te va a detectar el rango automáticamente, ¿no? Y como decía, esta selección va a producir una precisión en esta medida, ¿no?
como os decía, si no tengo 20, entonces automáticamente coloco al inmediato superior 50, ¿no? Va a tener cierta precisión. Si lo pongo al que le sigue, entonces voy a tener menos precisión. Bien. Otro error que tenemos es el error de distorsión. Este error de distorsión, más que todo, puede ser en los instrumentos que vamos a utilizar para medidas, como les dije, de calibres, ¿no? Puede tener una holgura, ¿no? Se puede mover con cierta holgura, lo cual es debido a un instrumento dañado. Lo han golpeado, lo han hecho caer, lo han descalibrado. No va a ser completamente paralelo, ¿no? Va a tener cierto desfase. Entonces, por ese error de distorsión, voy a tener una mala medida en mi calibre. Voy a seleccionar un alambre inadecuado, voy a realizar el rebobinado y va a consumir más energía, incluso va a calentar quizás el motor. Entonces igual influye lo que sería un instrumento dañado. Después tenemos lo que sería el error de paralaje. Este error de paralaje va relacionado a lo que es observar el instrumento. Tenemos que observarlo, como nos muestra aquí en la figura, de una manera perpendicular. No de más arriba o de más abajo. Tenemos que verlo perpendicular a lo que es la medida del instrumento. En el caso, como les decía, del pie de rey, ¿no? Como ven, tenemos líneas muy pequeñas. Entonces, si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, estas líneas como que van moviéndose, ¿no? Pero si lo miro directamente de una manera perpendicular, entonces voy a ver la medida indicada. Antiguamente esto, igual había un error en lo que es la medida eléctrica. En lo que serían los multímetros analógicos, ¿no? Que tienen una agujita, el cual se va a mover y donde caiga tenemos que realizar la medida, ¿no? Si nos movíamos de un lado hacia el otro, de igual forma ocasionaba que sea una mala medición, ¿no? Entonces siempre realizarlo de una manera perpendicular las medidas que tengamos que realizar, más que todo analógicas o de medidas con instrumentos que tengan divisiones, ¿no? En la parte ya de los multímetros digitales, bueno, ya no hay ese problema, ¿no? Entonces va a importar la posición del operador. Y como les decía, perpendicular al punto de lectura. Bien. Entre el último error es el error de posición. Sobre todo en lo que sería el uso del multímetro, ¿no? Tenemos la selección de rango manual, en el cual nosotros tenemos que ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos o creemos que es el valor que va a resultar, ¿no? Podemos medir el voltaje el voltaje continuo, voltaje alterno, corriente continua, corriente alterna, continuidad, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Si nosotros seleccionamos un rango equivocado, podemos ocasionar un daño en el equipo, ¿no? Sobre todo al momento de realizar la medición de corriente, ¿no? Podemos quemar lo que sería algún componente, pero en este caso se quema lo que sería su protección del multímetro, que tienen fusibles internamente para poder proteger lo que es el instrumento. Que igual influye lo que es el colocar las terminales, ¿no? Tenemos nuestro común y colocar en lo que sería para medir voltaje o tensión, o si no, colocarlo igual para lo que es medir corriente, ¿no? Tenemos que cambiar lo que son nuestras terminales.
En el autorrango que tenemos aquí, ya no es necesario seleccionar qué rango yo voy a medir, ¿no? Automáticamente tiene para medir lo que es voltaje, para tensión este es alterna, ¿no? Tensión continua en milivoltios, ¿no? Para medir la resistencia, capacitancia, continuidad, para medir lo que es corrientes. Entonces directamente yo, ¿qué quiero medir? Quiero medir tensión continua, listo, tensión continua y procedo a medir y automáticamente me lo va a seleccionar el rango, el instrumento. ¿No? En este ya no habría esa parte de error de posicionar mal el rango. Pero puede ocurrir lo que sería colocar mal las terminales, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido todo? Supongo que sí, porque no hay dudas. O todos se han ido y me han dejado aquí hablando nomás. Bien. A ver, ¿dónde tengo? Aquí está. Bien. Entonces, hemos avanzado lo que sería hasta esta parte de errores. El día viernes vamos a avanzar lo que sería entrando directamente a lo, si tenemos errores, ¿no? Podemos tener error relativo, un error absoluto, y cómo poder subsanar esto, ¿no? Vamos a hacer con mediciones del multímetro, ¿no? Cómo podemos subsanar ese error. Y en caso de que el error permanezca, entonces darle un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de error puede existir? Que en su mayoría no tiene que pasar del 2% en cualquier medición que realizamos. Entre el 2 al 5%, no tiene que pasar de eso. Les voy a mostrar igual el instrumento de medición, el pie de rey, como les decía, pero voy a colgar en plataforma lo que es los simuladores del mismo. Enseguida voy a compartir uno de los simuladores. Bien, se logra ver, ¿no? Este es el instrumento, el pie de rey o calibrador Vernier, el cual podemos utilizar para lo que sería medición de calibres. Tenemos calibres de alambres, de cables, ¿no? Entonces, al momento de realizar una medición, como ven, tenemos que fijarnos en dónde está nuestra regla. Tenemos lo que es una regla, ¿no? Que está dividida desde 0, 1 centímetro, 2, 3, 4, etc. Que en su mayoría los calibres los tenemos en milímetros, ¿no? Entonces tenemos que utilizar lo que sería la unidad de milímetros, ¿no? 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 1 centímetro son 10 milímetros, ¿no? Entonces 10, 20, 30, 40, hasta 100 milímetros. En la parte inferior tenemos lo que es un nonio. Es lo que le hace más preciso a este instrumento, ya que no es una simple regla, ¿no? Contamos con un nonio
el cual nos ayuda a medir hasta lo que sería una centésima de milímetro, lo que sería 0,001 centímetros de precisión, perdón, milímetros de precisión, el cual lo podemos realizar con esa medición, ¿no? Con este instrumento de medición. Me voy a acercar, ¿no? Este simulador tiene lo que es la opción de poder acercarme, ¿no? Para poder ver dónde está cayendo lo que sería mi línea del nonio para poder saber cuánto es mi medida exacta, ¿no? Entonces van a aprender a utilizar lo que es este instrumento, ¿no? Primero tenemos que ir realizando lo que serían los conteos de los milímetros que hemos pasado, ¿no? En este caso, hemos pasado 1 milímetro, 2 milímetros. No hemos pasado al tercer milímetro, ¿no? Entonces nuestra medida es 2 milímetros, coma. Tenemos que adicionar lo que es la medida del nonio, de ese instrumento que está aquí debajo. Para ello, tiene esta lupita, el simulador, para poder acercarse y poder ver cuál de las líneas del nonio está en una línea recta con los de arriba, ¿no? Vamos viendo que se van acercando lo que son mis líneas de la izquierda y de la derecha. Se van acercando cada vez más para formar una línea recta. Hasta el momento que tenemos una línea completamente recta, ¿no? Si me voy a la izquierda, se están separando hacia la izquierda. Si me voy hacia la derecha, está separando hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta es mi línea recta. ¿Y en qué número estoy? En el 4, ¿no? 4, ¿no? Es como si hubiera un punto aquí delante, ¿no? Es como si fuera esta coma. Punto 4. Acá, ¿cuántas divisiones tengo? 1, 2, 3, 4 y 5 hasta llegar al otro. Entonces, cada una de estas vale 2. 0,02. 0,02, 0,04, 0,06. Entonces, si hago la medición total y he pasado el 4, entonces voy a colocar aquí 4. Y aquí 0,2, 0,4, 0,6, ¿no? Entonces 0,6, ¿no? Más 0,06. Tendría mi medida total, que es 2,46 milímetros. ¿No? Acá tengo este ojito que me permite ocultar la medida, ¿no? Y si la despejo, ahí lo tengo. 2,46 milímetros. Cada vez que voy moviendo, va cambiando. Esto lo vamos a ver más a profundidad el día viernes, a la vez hablando también de los errores y del uso de este instrumento. Pero de todos modos, para que lo vayan utilizando, para que lo vayan viendo cómo funciona, les voy a subir lo que sería el simulador en la plataforma, para que puedan utilizarlo desde sus computadoras. Para los que no cuentan con computadora, les voy a dejar el enlace para una aplicación en Android, que de igual forma puedes realizar como este simulador, ¿no? Pueden ir moviendo, no va a tener la medida, entonces directamente es colocar la medida que ven ahí y tienen un tiqueo para ver si está bien o está mal lo que han colocado, ¿no?